Del episodio del podcast Coffee Please, el arte del enfoque en tiempos de dispersión, me hicieron favor varios de la audiencia de mandarme algunas preguntas, las cuales voy a responder aquí. La pregunta número uno es, ¿por qué es tan difícil mantener el enfoque en el mundo ejecutivo actual? Bueno, básicamente es porque vivimos rodeados de estímulos, tenemos una amplitud de distracciones y prácticamente podemos enfocarlos en algunos ejemplos. Tenemos correos, hoy no tenemos nada más una cuenta de correo, tenemos a veces varias, entonces hay que estar revisando una por una de manera diaria o varias veces al día. Entonces tenemos correos, reuniones o sesiones de trabajo, ya sea presenciales o virtuales, las redes sociales, que cada vez tenemos más redes sociales, tenemos información que nunca se detiene y nos está continuamente bombardeando y tratando de captar nuestra atención. Entonces, por eso es muy complicado tratar de mantener el enfoque. Sin embargo, esa tentación de dispersarnos siempre va a estar ahí. Tenemos que ser conscientes de eso. Esa tentación siempre va a estar ahí. Por lo tanto, el reto es elegir con lucidez, o sea, con claridad mental, qué es lo que merece nuestra atención y soltar o dejar ir o no ver o no interesarnos en lo que no consideramos importante. Acuérdate que en el episodio comenté que también hasta del ocio podemos sacarle provecho. De nuestros hobbies, de lo que podemos ver, de lo que nos interesa en las redes sociales o en videos aquí en YouTube o en otros canales, en Spotify, en fin. Siempre tenemos que ser muy selectivos. Recordemos que el tiempo es un recurso pues prácticamente no renovable, el tiempo va avanzando, no podemos regresar el tiempo, no podemos ampliar la dimensión del tiempo, simplemente va corriendo. Y si no somos capaces de tener esa selectividad en dónde vamos a invertir ese tiempo, nuestra presencia en el tiempo, pues tendríamos muchos problemas para mantener el enfoque. Entonces tenemos que desarrollar esa capacidad. Pregunta número dos. ¿El enfoque es una moda o realmente es algo esencial? Bueno, el enfoque no es moda, es una práctica, es una habilidad, es una competencia muy importante, va a ser clave. Próximamente estaremos viendo que será una de las habilidades más demandadas porque necesitamos personas en cualquier puesto de la estructura organizacional que tenga esa capacidad de enfocarse en lo importante, que tenga la capacidad de mantenerse enfocado a pesar de un entorno saturado de información. El enfoque siempre va a ser nuestra brújula más importante y mantener el enfoque con esa habilidad que tenemos que reforzar o desarrollar, pues va a ser lo que marque la diferencia entre un líder consciente o de otro líder o de persona que solo reacciona al ruido. En décadas pasadas, en el tema de management, sabíamos que hay veces que teníamos estilos de liderazgo que les encantaba estar en acción, ¿no? Los bomberazos, rescatar las situaciones de crisis. Y hay muchas personas que eran muy exitosas en esa parte, el tener la adrenalina al tope, el estar corriendo, revisando, dando instrucciones, reuniones urgentes. Eso muchas veces a las personas les daba esa energía vital que hacía falta, ¿no? Y obviamente ahora con el paso del tiempo, con las ayudas de la tecnología, pues esa necesidad de tener esos bomberazos, pues ya básicamente va quedando en desuso y la idea es mantener un ritmo de trabajo constante, fuerte, pero no con alta demanda de energía y concentración en momentos críticos. Por eso es muy importante tratar de mantener esa habilidad, esa práctica del enfoque para hacer distintivos entre lo que sí necesitamos atender y lo que puede esperar o lo que no necesitamos atender. Ok, pregunta siguiente. ¿Qué significa tener redes de pensamiento y cómo se diferencian de los mapas mentales? Bueno, primero recordemos que los mapas mentales son esos patrones de pensamiento construidos por nuestras creencias y por nuestros paradigmas. Esos modelos mentales o mapas mentales, pues prácticamente nos van a ir dando la guía, porque son patrones, nos van a ir guiando
en la forma en cómo interpretamos y actuamos, cómo nos comportamos, cómo respondemos a ciertos estímulos. Y las redes de pensamiento, en cambio, son flexibles, son vivas y están interconectadas porque dependen no nada más de nosotros, sino de otras personas con las cuales interconectamos o interactuamos. Esto nos permite, pues, conectar disciplinas distintas, enriquecer conversaciones y generar nuevas interpretaciones. Es como pasar de un esquema fijo a un tejido dinámico y obviamente esa red flexible poco a poco nos va a ir modificando también nuestros modelos o mapas mentales. Esa red de pensamiento es algo que debemos ir construyendo día con día y practicando y enriqueciendo con nuestros colaboradores. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede un líder equilibrar la multidisciplinariedad con la profundidad? Bueno, básicamente explorando muchas disciplinas. Tenemos que saber hoy mucho de muchas cosas, ¿no? Y tenemos que ser especialistas en algunas cosas. Entonces, es como decíamos, ¿no? Hay que saber poco de mucho y mucho de algo. Entonces, es muy importante explorar sin perder la claridad en lo esencial. La amplitud sin profundidad, recordemos que se convierte en ruido. Entonces, tenemos que ser muy selectivos para abrir a esas perspectivas, a nuevas perspectivas, revisar, profundizar y si algo realmente aporta valor, entonces profundizar más, aprender más, enriquecernos más. Si vemos que esa parte que estamos entendiendo no nos aporta valor ni en lo personal y tampoco en lo profesional, pues hasta ahí llegamos, no profundizamos más y ya, ¿no? No la desechamos porque nos enriqueció en algo y si realmente no nos sirve para nada, pues entonces sí, desecharla. Entonces básicamente es esa búsqueda continua de equilibrio para abrirnos a nuevas perspectivas, pero enfocarnos en lo que realmente aporta valor. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué papel juega la claridad de las relaciones en el liderazgo consciente? Bueno, la calidad de las relaciones es fundamental, es clave y recordemos que no se trata de tener cantidad de personas con las cuales nos relacionamos, sino de vínculos auténticos, de vínculos de confianza y de crecimiento mutuo. Esos vínculos pues se tienen que desarrollar por parte de cada uno de nosotros. Y pensando en un líder consciente, pues ese líder sabe que las relaciones profundas sostienen equipos más sólidos y conversaciones más valiosas. Esto va a enriquecer la dinámica del trabajo, la percepción que se tiene como líder, cómo nos entienden o interpretan los demás, cómo interactuamos, cómo nos comunicamos, cómo ejecutamos, cómo respondemos ante situaciones de crisis. Y bueno, básicamente esa calidad es algo muy importante de liderazgo consciente y obviamente pues también es algo que tenemos que cuidar con tanto ruido que tenemos a nuestro alrededor. Siguiente pregunta. ¿Cómo aplicar el círculo del enfoque ontológico en la vida diaria? Bueno, es muy sencillo. Recordemos que esta herramienta consta de cuatro pasos a los cuales cada uno de ellos lo acompañas de una o varias preguntas y básicamente lo puedes aplicar en la vida diaria cambiando la pregunta en cada uno de los pasos. Te voy a poner un ejemplo. En el paso uno, nombrar lo esencial, pues la pregunta que te puedo sugerir sería, ¿qué no puedo dejar de atender? ¿No? Para que tú puedas modificar tu atención en tu vida diaria, ¿no? ¿Qué es lo que hoy no puedo dejar de atender? Y descartas lo que sí puedes dejar de atender. A momento de reflexionar es donde tú puedes hacer esas elecciones. Paso 2, abrir el espectro. Cambia la pregunta por esta. ¿Qué saberes ajenos enriquecen mi mirada? Entonces, ahí ya puedes también buscar amplitud, ¿no? Pregunta del paso 3. El paso 3 es contrastar con profundidad. Yo te sugiero cambiar la pregunta por esta. ¿Qué argumentos me incomodan y qué puedo aprender de ellos? Recordemos que estar en zona de confort pues nos va a mantener siempre en algo homogéneo, uniforme, estable, que podamos controlar. Pero si algo podemos modificar para salirnos de nuestra zona de confort,
entonces sí podemos empezar a entender con mayor profundidad algo que quizás no conocemos, algo que estamos descartando, que no, que creemos o consideramos que no nos aporta valor. Pero también si cuidamos aquellos argumentos que me incomodan y que puedo aprender de ellos, pues seguramente nos abriremos a profundizar para contrastar con mayor profundidad. Del paso 4, escoger con lucidez, cambia la pregunta por esta: ¿qué merece mi energía y qué debo soltar? Recuerda que las preguntas pues no son estáticas, tú puedes irlas ajustando solamente cuidando el paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Hay más herramientas del coaching que próximamente te puedo ir compartiendo poco a poco en cada uno de los episodios del podcast, pero básicamente en esta del círculo que tenemos aquí que trabajar, el círculo del enfoque ontológico, pues es las 4 etapas y acompañará de una o varias preguntas que te resulten de interés. Obviamente cuida que la lógica de las preguntas de las 4 etapas pues tenga una congruencia o un eje, si no, no tendría sentido reflexionar en las etapas. Muy bien. Pregunta siguiente. ¿Qué significa tener conversaciones más lúcidas? Bueno, tener conversaciones más lúcidas significa escuchar de verdad, la escucha activa que mencionaba en el episodio, tratar de entender con atención, con comprensión, para poder contrastar y cuidando no querer ganar. No se trata de imponer, no se trata de ganar, de dar el mejor comentario, sino de entender, de escuchar de verdad para construir entre todos nuevas realidades. Recuerda que una conversación lúcida no es acumular opiniones, sino crear significados compartidos. Esta parte de la escucha la aplico mucho yo en el club de lectura Expande. Bueno, estamos todavía en el ciclo de la Sociedad del Cansancio, y de lo que se trata este club de lectura Expande es, no debatimos la lectura, no tratamos de entender lo que quiso decir el lector, perdón, el autor como eje único de la conversación, sino más bien entender lo que cada participante del club interpretó o entendió, comprendió de la lectura y le da su toque personal. Recordemos que en este club de lectura no se trata de llegar a un consenso, no se trata de que todos entendamos lo mismo, sino se trata de que cada persona con su propio entendimiento enriquezca esa percepción con integración de información de los demás participantes. Se trata de ampliar esa información, ampliar esas conversaciones, enriqueciéndolas con las de todos, obviamente pues para enriquecernos y ayudarnos a seguir nuestra transformación. Somos seres conscientes y eso significa que estamos en constante evolución, en constante transformación. Como seres humanos no podemos quedarnos estáticos. Si nos quedamos estáticos, empezaríamos prácticamente pues a decaer. Necesitamos seguir siendo aprendices de algo, de lo mismo, pero enriqueciéndola en profundidad. Y esta parte de las conversaciones más lúcidas es algo muy interesante que si lo vas practicando, vas a poder construir nuevas realidades. Es algo de lo que también yo hablo en mi libro El poder del lenguaje consciente, en la forma en la cual pues interpretamos, conversamos, inclusive con nuestra conversación interior, nuestro propio lenguaje interior. Al momento de cambiarlo, podemos construir nuevas realidades. Entonces, muy importante esta pregunta: ¿qué significa tener conversaciones más lúcidas? Bueno, espero que te haya dado mayor información para el entendimiento. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la reflexión final sobre el liderazgo consciente? Bueno, del episodio del podcast podemos hablar de una reflexión final, que es la que puse yo allá. Sin embargo, pensando en la amplitud del concepto del liderazgo consciente, que inclusive lo hablo mucho en el libro que tengo publicado que se llama Metanoia, pues nunca va a haber una conclusión final porque es algo que está en constante evolución. Sin embargo, como reflexión final para este episodio y en la pregunta que me hicieron llegar, pues quiero compartir que el liderazgo consciente es una danza entre apertura y concentración. Como comentábamos en preguntas anteriores, no se trata de acumular opiniones ni respuestas, sino de entenderlas, de sostener
Esa conversación, quizá a base de preguntas que nos permitan pensar y crecer junto con los demás. Es un acto de sentido que transforma culturas, relaciones y resultados. Y bueno, básicamente esas son 8 preguntas que seleccioné. Hay otras diferentes, pero vienen en relación a lo mismo. Y quise compartir aquí en un video especial, complementando el episodio de El arte del enfoque en tiempos de dispersión. Si llegaste a este video sin haber visto el episodio del podcast, pues te invito a que lo veas. Está titulado El arte del enfoque en tiempos de dispersión. Así que hasta aquí dejamos este video y nos vemos en el próximo café.